Amigos, la entrevista de la semana. Nos place recibir en esta entrevista a la doctora Gladys Rosado, bióloga, investigadora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien vamos a explorar los detalles de la situación que se presenta al país con el incremento desmesurado de sargazos en la zona de playa de todo el litoral sur del país. De entrada es importante, Gladys, educar al público con esta novedad, definiendo su pro y su contra, y qué es el sargazo, para que podamos ponernos claro. Bueno, el sargazo es una macroalga del grupo de las algas pardas, que son pardas porque tienen un pigmento llamado la fucosantina, que le da una coloración ambarina o marronosa. Le dicen también algas marrones. Estas algas se encuentran en toda la zona del Atlántico tropical y el Pacífico tropical. El género sargazo tiene muchísimas especies, pero las que están llegando por las arribazones al Caribe y a República Dominicana son las que tienen una estructura o una vesícula llena de aire que ellas pueden vivir flotando todo el tiempo sobre la superficie del mar. Hay otras especies, muchísimas más especies, pero que viven fijadas a los fondos o al sustrato del fondo del mar. Pero las que llegan son de estas algas flotantes, así le dicen el sargassum histri, el sargassum natans, el sargassum, hay una variedad que obatum, histri, natan y el obatum. Y ellas llegan en esas arribazones de una forma ahora desproporcionada. Históricamente nosotros hemos revisado las colecciones de las algas del Centro de Investigación de Biología Marina del CIBIMA, que pertenece a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y tenemos registro de estas algas que vienen en las arribazones desde 1964, o sea, de la década del 60, nosotros tenemos muestra. La diferencia es que ahora esas mismas algas están llegando en unas cantidades desorbitantes, en unos volúmenes que son inmanejables. Como respuesta ¿a qué? Bueno, tenemos yo hice una publicación en el 2019 junto con el doctor Méndez, que hizo él es meteorólogo. Hicimos el análisis con la oceanografía física. Todo lo que pasa en el mar es reflejo de lo que pasa en la atmósfera. Como hay un cambio climático que está alterando todos los parámetros atmosféricos, entonces todo ese cambio de esos parámetros atmosféricos, como la velocidad de los vientos, la dirección de los vientos, la temperatura, todo eso afecta a la superficie del océano. Y es tanto así que quien determina la temperatura del planeta Tierra son las corrientes marinas, que son generadas por los vientos superficiales. Y ellas llevan el calor de la parte del Ecuador, lo llevan a los hemisferios sur y al hemisferio norte. También las aguas frías la traen al Ecuador para que se caliente. ¿Qué sucede? Estamos sintiendo, hablamos siempre de un fenómeno ahora del niño y de la niña. Cuando vienen estos fenómenos, que son una alteración de los vientos y a su vez una alteración de las corrientes marinas, los vientos alisios, que son los vientos marinos, hay un flujo de viento que viene del hemisferio sur hacia el Ecuador, haciendo impulsar las aguas superficiales frías del hemisferio sur al Ecuador para que se calienten. Y cuando ya están calientes, ese mismo viento sigue soplando y por el efecto de Coriolis, una parte se va hacia el hemisferio norte y otro hace el giro a una de esas corrientes, la corriente ecuatorial del norte, que es la que va hacia el hemisferio sur cargando agua caliente, y la otra es la corriente ecuatorial del sur, que va hacia el hemisferio sur llevando el agua ya que se ha calentado en el Ecuador. Pero como los vientos se ralentizan, se ponen más lentos, las corrientes también. Entonces el agua caliente en el Ecuador tiene más tiempo de residencia en el Ecuador. Entonces estamos allí cuando en el Atlántico Norte hay un mar que se conoce como el Mar de los Sargazos. Ese Mar de los Sargazos no tiene un mar muy especial, porque hasta ahora que se conozca, o que yo conozca, es el único mar que no tiene márgenes de tierra, márgenes de una base de roca terrestre, no. La barrera que forman ese mar
es la masa, diferentes masas de agua con diferentes características de temperatura, de salinidad y de densidad. Las masas de agua con diferencias físico-químicas distintas no se mezclan, forman como una barrera. Cada una fluye por encima de la otra. Fluirá por encima de la otra la más pesada. Las más frías siempre son las más pesadas. Las más calientes son las que están más en la superficie. Pero, Gladys, escúchame que te interrumpa, pero si vamos a lo que es histórico, ya desde los tiempos de Colón se hablaba de Mar de los Sargazos, se ve que esto se existía, o sea que no es una cosa nueva. No es nuevo, incluso en las historias de India ya hablaba del Mar de los Sargazos. Hay relatos que hablan del Mar de los Sargazos, donde se quedaban varias embarcaciones atrapadas, que se quedaban enredadas entre toda esa maraña de sargazos que hay en ese mar. Ese es un ecosistema, o sea, no es que el sargazo en el Mar de los Sargazos es una plaga, es algo malo en la naturaleza. No es un ecosistema donde en esa parte del Atlántico Norte se convierte como un ecosistema, como si fuera aquí en nosotros, en este lado de nuestra isla, un arrecife, un manglar. Entonces se convierte ahí en un criadero de diferentes especies de invertebrados, de peces juveniles, de otras especies. Hace y también simbiosis con los corales. Hace simbiosis para que otro espacio y sombra, para que otras especies depredadoras puedan encontrar alimento en medio del Atlántico. Sí. Entonces, tiene una función ecológica excelente para lo que la naturaleza la ha creado y lo ha diseñado. Lo que sucede es que cuando las aguas calientes se residen más tiempo de lo que deben residir en el hemisferio, en el Ecuador, moviéndose lentamente hacia el hemisferio norte, entonces esa masa de agua que hay en el Mar de los Sargazos, que es menos densa, que es más densa que la masa de agua caliente que está fluyendo, entonces se hunde la más fría y se queda ella, pero entonces ahí se mezcla todo y se pueden desagregar parte del sargazo y comienza a salir y las corrientes la van trayendo hacia el Ecuador de nuevo. Cuando llegan al Ecuador son movilizadas hacia el Caribe. Pero sucede otro fenómeno, mientras eso está pasando, ese calentamiento de la superficie del mar está pasando y ese trastorno de las corrientes está pasando en el Atlántico, por ejemplo, está pasando algo en África. Está pasando un calentamiento, unas temperaturas extremas en la atmósfera, en el desierto. Entonces esa masa de agua, esa masa de aire caliente, como es menos densa, se va a levantar, se va a despegar de la tierra y va a arrastrar con ello una gran cantidad de polvo, del polvo del Sahara. Se han registrado hasta 180,000 toneladas por temporada y va a subir a miles de metros a la atmósfera. Entonces, el viento la trae hacia el Atlántico y hacia el Caribe. En 7 días ya todo ese volumen de polvo del Sahara está en el Caribe. Pero ese polvo del Sahara está cargado de muchos nutrientes, de fosfato, de nitrato, de sales minerales. Viene cargado y es como si la naturaleza misma estuviera fertilizando el océano. Claro está que tenemos una alta temperatura, tenemos una incidencia solar y tenemos una gran cantidad de nutrientes, más los nutrientes que puedan llegar por la descarga de las grandes cuencas cuencas hidrográficas, la Amazonas, el Orinoco y todos los escurrimientos de las islas insulares que van al océano. Entonces hay una gran cantidad de nutrientes. Esto es un tipo de organismo vegetal, tiene todas las condiciones favorables para que crezca desproporcionadamente sin nada que se lo impida. Tiene nutrientes, tiene luz, tiene oxígeno y va flotando. Entonces, mientras va llegando, tiene otro tipo de característica ventajosa para ella, que es que ella puede reproducirse de forma sexual, vegetativamente. Y eso hace que la reproducción sea mucho más rápida y que si salió una pequeña, se desagregó un pequeño montículo del Mar de los Sargazos, mientras va llegando, eso va a comenzar a crecer y a crecer y a crecer y a reproducirse. Y eso es lo que hace que lleguen esos montones de macroalgas, de sargazo, aquí a la costa nuestra y a toda
costas de Pero todos los en esa países del línea, Caribe. vimos las declaraciones del ministro de Medio Ambiente diciendo como que aquí me llegaron unos 3 o 4 millones de toneladas, pero por otro lado uno veía que al país le estipulaban 22 millones que llegarían este año. ¿Cuál es la realidad de la cifra? Bueno, una cosa son pronósticos y otra cosa son lo que yo desconozco, de dónde sacó el señor ministro esa data. No sé si ellos están calculándola con algún mecanismo, lo habrán hecho, no sé si tampoco lo están haciendo en todo el país, desconozco todo eso. Pero a nosotros nos debe llegar un gran por ciento de esas 70.000 toneladas, de esas 70 millones de toneladas que va a haber en el Caribe. Yo leí que más o menos 30 millones, más o menos, de acuerdo a las informaciones que he leído del Laboratorio Oceanográfico de South Florida y de otras instituciones, de Copérnico, más o menos ellos han estipulado, porque todo es con pronóstico estipulado. Siempre la vía satelital tiene algunos factores de errores que no podemos decir, bueno, son, pero más o menos miden el área, la cobertura y dicen la proyección, pues eso debe tener un peso más o menos tanto. Eso realmente es así. Pero los datos de medio ambiente yo de verdad que lo desconozco, no puedo inferir sobre esas opiniones que él ha dado. Sí he visto que este año ha sido un año muy particular, porque ha entrado el fenómeno del Niño, hay más calentamiento de temperatura, el polvo de Sahara comenzó mucho más temprano, todavía faltan varios meses de verano que seguirán llegando. Veo que viene ahora una pequeña tormenta en el Caribe, que eso nos da un respiro, porque la tormenta hace que cambien las corrientes. Pero todo lo que sucede en el mar es reflejo de lo que sucede en la atmósfera y en la tierra. Si tú te diste cuenta, ahora en la línea noroeste, tú ves que está lloviendo, pero usted es agricultor, usted sabe que la lluvia de esa gente es para diciembre, que se inundaban. ¿Y por qué ahora en verano están inundándose toda la línea noroeste? La brisa cambió, en vez de venir del este hacia el sur, del este al oeste, venía del sur hacia el este. Venía como lo que se conoce, yo no sé si usted llegó a oír en su campo, la brisa haitiana. Sí. Que llamaban, que venía desde el lado de Haití hacia República Dominicana. Tuvimos todo este tiempo de esas lluvias, de ahí era que venían las lluvias. Los vientos estaban soplando en dirección opuesta a la que normalmente no acostumbran a tener para este tiempo. Sí. Entonces, en el era en mayo, comenzaban las lluvias. Sí, y en el sur era en noviembre. En noviembre. Y en la línea noroeste era también para noviembre, diciembre. Sí. Toda esa zona se inundaba y todo el verano pasaban secos. Ahora ellos estaban con mucha lluvia. Todo este tiempo han estado casi 2 meses con lluvia y veremos a ver cómo venga el diciembre. Pero que aprovechen el agua porque no sabemos hasta cuándo vaya a estar ahí. Claro. Sí, depende de cómo esté la atmósfera, de cómo estén soplando los vientos. Siguiendo con la misma línea, el ministro Seara Hatton dice que se ha enfrentado una creciente afluencia de sargazo, como tú planteabas, quizá ahora, y que es una situación crítica dentro de los últimos 10 años. ¿Cómo tú ves esa situación realmente? Bueno, yo entiendo... Yo sí veía, yo me recuerdo, te lo digo, hablábamos fuera de cámara, que ya de hace 7, 8 años uno iba a playa muchas veces de resort, de spa, y uno notaba pequeñas cantidades, pero ni se mencionaba en la prensa. Y era quizás un poquito que la estaban recogiendo con un palito, una gente ahí, que no pasaba como de ser una cosa normal. Bueno, mira, yo entiendo que este fenómeno que ha ido agudizándose, sí. Y según los pronósticos que nosotros tenemos en los últimos tiempos, si no hay un cambio de temperatura en la superficie de los océanos y un cambio del polvo del Sahara, y hay un cambio en el consumo de gases de efecto invernadero. Esto, en los pronósticos que nosotros hicimos, utilizando un software, dice que tendremos sargazo en el mundo hasta el año 2100. Tendremos sargazo, porque si la temperatura en los océanos se mantiene sobre 30 grados y la concentración de nutrientes se mantienen alta como están ahora, va a haber sargazo, porque el comportamiento de la masa del mar va a ser igual o peor. Entonces, eso lo tenemos nosotros tipificado en cálculos matemáticos. Yo acabo de poner ahora en el Congreso, en la reunión de la cumbre que se realizó en Relaciones Exteriores,
Ahora, para la fecha del 14 de abril, le dije yo, vamos a tener todo el sargazo, no solamente en el noreste, sino que viene también para el sureste. Y viene mucha. Entonces, pero hasta ahora dice que nada más en el sur, básicamente, que está. no, El sur está y en todas sureste. partes, está en todas partes, está en Y todo en el el norte territorio. también, en la parte Está de- en todo el territorio. Quizás uno nota en el norte, en el sur, porque el sur no tiene a nadie que le duela. No tienen grandes hoteles que estén recogiendo todos los días, pero usted está mirando que se están gastando 1.5 millones de dólares para poder mantener el frente de playa de un limpio en los kilómetro de hoteles. playa. Pero, no te iba a Entonces, decir- el sur, aquí en el malecón, ¿quién la sacó? ¿El municipio? pero yo lo que te estoy hablando, Gladys, que yo veo como que no sé si es que tú y yo tenemos un enfoque y las autoridades tienen otro y todo. Porque estamos hablando que si dependemos del turismo, que ya dicen que nos va a proyectar 10.000 millones de dólares este año. En pérdida. Y depende de eso, porque si el turismo eso no cae. Bueno. Entonces, yo entiendo que ya debería haber sonar la sirena 24 horas. Yo con este le di problema. una sugerencia de que se declarara como si fuera un COE de una emergencia ambiental para República Dominicana. Pero ustedes donde- como entidad, lo voy a cuestionar, la UAS, ¿qué ha hecho? O sea, ¿Qué ha como hecho? entidad, Nosotros desde que digo, comenzó el fenómeno le estamos diciendo al Estado lo que tiene que hacer, pero que tiene ¿por que qué desarrollar medio? ¿Cómo? medio escrito, míralo aquí, lo tenemos aquí, medio escrito, directamente, se le ha entregado, mira, Ok. se le ha entregado, ese informe se le entregó al Estado. Le explicábamos la causa, lo que estaba pasando, todo lo que debíamos hacer, de desarrollar una estrategia para poder pronosticar por dónde, cuándo y dónde, para poder recolectar, para poder reutilizar y para poder normalizar el uso. Pero las universidades lo que te pueden decir, aportarte el conocimiento del fenómeno que tú tienes. Sugerir. Y sugerir lo que tú debes hacer como Estado. Pero lo que se ha hecho es que no ha Yo voy a analizar el realmente, documento, Gladys, esto es un evento. para la esto- semana que viene comentarlo, porque me gustaría verlo primero. Esto es con un lupa. esto es un evento que es no convencional. El sargazo hace 10 años, 15 años, no estamos como preparados para atender una emergencia ambiental de esta naturaleza como atendemos un huracán que viene. Realmente no estamos preparados. Ninguno de los países del Caribe está preparado para eso. Y hay que verlo con ese enfoque de que hay que tratarlo como una emergencia ambiental. Pero una Y donde pregunta. se deben estar involucrados todos los estamentos del Estado para enfrentarlo con una estrategia primero desarrollada, articulada, definiendo los roles institucionales para hacer los pronósticos, para hacer la recolección, para hacer Los métodos de recolección. la ya están definidos. utilización, definir los métodos de, definir, ok. definir los métodos de, Pero una de pregunta. reciclaje. Que Eh, ya hay muchos métodos de cómo pueden pero yo utilizarse. te hago una pregunta, Se como pueden dice. hacer biocombustibles, ya hay muchísimas metodologías. Sí, Tú puedes para hacer biomasa. alimentos para ganado. Oye, tú estás hablando que O sea, ya hay es una tecnología- materia prima no convencional. Por ahí tecnología probada, pero no son los alimentos animales que tú mencionas. Sí, ya hay muchas instituciones en la región del Caribe que están probando el alimento, preparando para alimento animal. Para mí, ese es como el mecanismo más viable, más Porque rápido. hay una demanda inmensa. Más rápido y más viable, porque puede ser, acuérdate que este material que constituye la mayoría de esas fibras son fibras celulósicas Sí. y que tiene un gran contenido de agua, tiene un contenido de sales y de Nutrientes. algunas sales, algunos nutrientes que puede ser utilizada directamente Las sales para minerales darle que a hay que la- estar supliendo muchas veces para, extra alimentar- ganado. para mezclarla para probar cómo asimila, porque es un Que alimento de hecho nuevo. a los el alimentos que se ganado, por preparan hay ejemplo, que agregárselo extra. como agregado, pero tiene que ser fresco. Tú Eso no- te iba a decir, esa parte de la Tiene que ser recolección en fresco. alta mar, fresco. ¿cómo? Tiene que ser fresco o tiene que pasar por un proceso de secado peletizado, como ustedes saben que se hace, o sacar pero no puede ser de ese sargazo que llega a la orilla. Que ya porque está- ya cuando llega a la orilla ya se descomponen. El sargazo no hiede, porque el sargazo es como una planta. Sí. Lo que hiede es una gran cantidad de organismos pequeños, hidrozoarios, pececitos, camaroncitos, Que están dentro de él, que que viven dentro de esa se maraña descomponen. de algas
Y cuando llegan a la costa, que ya no tienen oxígeno, que ya están en el borde, se van a morir. Las proteínas se degradan en ácido sulfúrico. Todo el mundo sabe en ácido de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno, perdón, es la palabra. Todo el mundo sabe que esa es la degradación de la proteína, la de nosotros, de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué sería? Recogerlo un poco más afuera. Hay que retenerlo más afuera. Pero es verdad que se requieren unos barcos costosísimos. Bueno, si tú tienes que ver los volúmenes que son. No son un volumen de pequeños. Tienen que ser embarcaciones grandes, claro está. Pero diseñadas para esos fines. Sí. Y tener no solamente para buscar ese sargazo mar afuera, sino tener un centro de acopio con algo refrigerado, con un cuarto frío que la reciba, sí, para después distribuirla. De acuerdo. Pero entonces, volviendo un poquito atrás de este documento, la pregunta es, Gladys, este documento, la alta instancia de poder, el Poder Ejecutivo directamente, el ministro de Medio Ambiente, ¿conocen este documento? ¿Se le ha entregado? ¿Ha habido una forma de motivarlo a que existe esto? Bueno, las universidades han creado una red que se llama Raudo y ha creado una asociación de universidades para tratar de buscar soluciones académicas a la situación de procedimiento de cómo procesar esa materia prima para utilizarse para los diferentes fines que puede ser utilizada. En eso el señor presidente por eso ofreció $1 millón, pero que eso hay algunas cosas básicas que son inherentes antes de comenzar, porque es que nosotros siempre queremos comenzar a resolver el problema sin tener la base conceptual teórica de cómo abordarlo, ¿entiendes? Y cometemos muchos errores. El primer error es querer resolver eso cada quien por su lado, con una mesa de medio ambiente, fulanito por aquí, fulanito por allá, el agua por un lado, el otro por un lado, hay dinero, entonces todo el mundo sabe de sargazo, todo el mundo quiere que le repartan un pastel como que eso fuera gratis, que se fuera a hacer, y no que hay que dar un producto a cambio. Ese primer dinero ofrecido yo creo que es como un granito de arena para comenzar a buscar solución. Sí, pero comenzamos a hacer solamente para investigaciones que ya están repetidas en el Caribe. No hay que si ya Jamaica hizo eso, ¿para qué tú tienes que volverlo a hacer? Ya busca el método, habla con Jamaica y vamos a ver cómo podemos implementarlo con el sector privado. Solamente la academia y el sector turístico. Pero hay que involucrar, si queremos utilizar el sargazo, tenemos que involucrar el sector industrial. Seguro. A los que producen alimentos para animales, a los que tienen producción de plato plástico, de cucharones, de cartera, pues hasta para la construcción puede servir eso, para hacer separadores en edificios para que sea más liviano. Fuente de energía, biomasa. Sí, papel, todo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Primero, haber buenos pronósticos. Solamente los países del Commonwealth de los desarrollados tienen satélite para decir los volúmenes que van a llegar, las cantidades que van a llegar y por dónde van a llegar. Entonces, si tenemos acuerdos y nos ponemos todos de acuerdo en la región del Caribe, porque es un problema regional, no es un problema local, es un problema global y en este caso en los países del Caribe es regional. Entonces, tenemos que tener ese enfoque. No pero ellos están en actitudes de trabajar. Bueno, están en actitudes, pero ahora hay que buscar los mecanismos de financiamiento, porque tú ves 1.5. México para la Ribera Maya gasta $100,000 diarios para mantener el turismo. Sí. Acaba Marrancini de decir que ellos están gastando 1.5 millones por año de dólares para poder mantener el turismo. Hotel. Entonces, medio ambiente está dotado. Porque a un hotel que con 100 metros de playa le costaría eso. Exactamente, le costaría todo ese dinero. Entonces, ellos están sufriendo, claro que sí que están sufriendo. ¿Le dirían eso? Bueno. Digo yo. Ellos tener que ser bastante creativos y de ver de qué manera, o si no, la actividad va a ser insostenible porque van a tener que aumentar los precios de no, y un turista no se va a bañar con sargazo. Bueno, pero se podría mover un poco más afuera. Ellos están haciendo su esfuerzo. El problema de eso es que un esfuerzo individual no es lo que va a dar solución. Un esfuerzo individual no es cada quien
a su manera, gastando su dinero a su manera, porque para poder recoger, que es lo que más le preocupa a todo el mundo, es una inversión millonaria en tiempo laboral, en equipos, porque hay que tener equipos acuáticos, tiene que tener equipos que vehículos pesados, tiene que tener centro de acopio, tiene que tener un espacio donde tú vas a disponer de eso, tiene que saber quién va a recibir, para qué lo vas a utilizar, porque cuando lo saques del agua, ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿Lo vas a tirar por un lugar? ¿Entendió? Entonces, hay que hacer un diseño estratégico para el pronóstico que sea exacto, porque hay, bueno, South Florida nos dice a nosotros, sabemos cuánto va a llegar, pero para República Dominicana no sabemos, porque para eso tenemos que conocer unas condiciones oceanográficas, ambientales, de masa de agua, de oleaje, de corriente, de batimetría, que el Estado no la tiene. Sistemáticamente no tiene un mapa batimétrico exacto de todas las áreas que están afectadas. Hay que hacer un levantamiento de informaciones básicas de lo que son las estructuras de los ecosistemas marinos, para ver de qué manera puede un accidente topográfico bajo el mar puede hacer que una corriente se desvíe, no vaya a un lugar y se desvíe para otro, o que sea favorable para que se acumule más en un punto que en otro. Entonces tenemos que saber qué hay ahí debajo que puede impedir, cómo vienen esas corrientes, y a tiempo real, porque la corriente te cambia de la noche a la mañana. Sí. Si te cambió el viento, te cambió la corriente, te cambió la dirección. Entonces tú tienes que tener un centro de pronóstico, pero apoyado con informaciones de campo, que alguien pueda, pues si tenemos en el Caribe, el Commonwealth tiene, los franceses, los holandeses, los ingleses y los estadounidenses tienen posibilidades de satélite para ellos, pues vamos a tener todos satélites para poder hacer las cosas. No necesariamente. Vámonos a poner de acuerdo. Mira, para República Dominicana yo necesito que tú también tomes las imágenes para nosotros. Mientras tanto, tienes gente aquí que puede ir haciéndote la batimetría, la corriente, el oleaje, la marea, toda la temperatura, cómo está todo eso, pero al tiempo real, permanente. Seguro. Por eso yo lo que digo es que lo que falta es como un ente allá arriba, coordinador, que tiene que ser prácticamente, son países presidencialistas, el Poder Ejecutivo que tome el mando y diga, este problema, en la magnitud que está, vamos, todos los sectores, involucrar todos los sectores. Crear un COE ambiental. Sí. Un COE de emergencia ambiental. Un task force, un equipo que la Marina de Guerra, que aviación, que las universidades, que turismo, que todo el que puede ir motivando todo que tiene que ver y accionando con el sector productivo. Por ejemplo, nosotros en el Caribe pudiéramos procesar más fácilmente el sargazo para la industria, por ejemplo, para la industria alimenticia de ganado, para los fertilizantes, y para la industria productora de envases, como servilleta, vaso, plástico. Tenemos una ganadería inmensa, que cada día está moviéndose más hacia la producción de carne. Ese es el fuerte para República Dominicana. No tenemos que estar, ya Jamaica está con el biocombustible, el otro con el carbón activado, pues nosotros entrémonos con la biomasa para eso, para fertilizantes, para poder utilizarlo para producir papel de baño, servilleta, plástico, todo eso, hasta cartera, muchísimos utensilios, hasta pudiera utilizarse para producir algunas telas si fuera necesario. Son celulosas simplemente. Sí. Entonces, lo que hay que ese sector motivarlo, porque me dicen, bueno, ¿y cómo sabemos si este año va a ser mejor, va a ser peor? Bueno, pero preparar la industria de tal manera que si tú compras materia prima para hacer vaso plástico todo el año, que en la temporada del sargazo tú no compres esa materia prima, que tú utilices, preparar tus instalaciones para que tú utilices el sargazo y lo proceses como esa materia prima que tú compras. No. Y ya tú te quitarías un problema, pero eso es un convencimiento de una política de Estado, directamente de Estado, una estrategia de Estado, con un COE de emergencia ambiental para enfrentarlo, donde todas las instituciones estén respondiendo al mismo nivel de necesidad en el caso que le competa. Sí, bueno. No que yo voy a querer hacer todo yo, porque yo soy, eso es ambiental, yo todo,
Pobre, pues yo le tengo pobre en pena al señor Hutton, porque imagínate, ¿cómo puede este señor a tener el control de todo eso? No está claro. Imposible. Ni siquiera tiene la cantidad de personal para eso. Ni la estructura instalada que se necesita. Eso hay que construir. Centro de acopio, hay que comprar maquinaria, hay que tener una serie de cosas que, independientemente a todo eso, tú vayas haciendo investigaciones de otro posible uso. Pero hay que iniciar acciones. Pero las acciones puntuales hay que tomarlas si tú no quieres perder el control de tu economía. No está claro. O de la línea económica que tú dices que prioriza. Esa fue una línea que el presidente definió de que tome poder. Y el sector turístico también unificarse, que siempre ha estado muy separado. Sí. No se quieren unir para hacer un equipo, para dar respuesta en conjunto. Sí. Les sale más barato y más cómodo si se pudieran reunir, pero en este país todo el mundo lo que anda es buscando oportunidades de cómo cómo manejar dinero, cómo tener dinero. Sí. No piensan en el país realmente, ni en las soluciones, sino cuánto yo me puedo ganar con esto. Entonces es muy difícil trabajar bajo estas condiciones. Este pueblo está demasiado metalizado. Yo me puedo dar el lujo de decirlo porque es así. A mucha gente me dice, no, usted es una tonta porque usted no anda. Digo yo, es que yo no necesito. La gente rica no es el que más necesita, es el que menos necesita. Si usted quiere tener demasiado dinero, téngalo, pero eso es su problema, porque usted lo que pueden hacer es que lo van a matar o lo pueden atracar. Tiene que vivir con una vida que no... Que total, que cuando usted se muere, como dice el sabio Salomón, ¿verdad? No, está claro. No te lo va a llevar. Sí, no te lo va a llevar y sabe Dios quién lo va a disfrutar. Gracias por tu esclarecedora opinión e información. Yo creo que esto vamos a tener que seguirlo porque el problema ya está sobre la mesa y una persona como tú, que ya se ve que domina el tema en todas las variantes y vertientes, tendremos que seguir contando con tu apoyo para informar y educar al público, tanto del sector agropecuario como a nivel nacional, sobre este problema. Bueno, tú sabes que la universidad eso es lo que hace. Esta es la universidad del pueblo, la que tiene que llevar el conocimiento a su gente, a la mayoría de la gente que no tiene la posibilidad de estudiar o de estar involucrado en conocimiento de ciencias. Sí. Para eso que estamos. Ese centro de investigación fue creado hace mucho tiempo por la profesora Idelisa Bonelli de Calventi. Lo que hemos quedado, que somos los descendientes, hijos profesionales de ella, tenemos el mismo sentir y pensar sobre nuestro rol en la sociedad, que es llevar soluciones y llevar luz a respuestas que debemos dar para que todos podamos vivir mejor en este país. Muchas gracias a ti por invitarme. Ojalá así sea. El espacio abierto para cuando necesite informaciones que quiera brindar o participar después quizás en un futuro, en un panel que podamos debatir problemas ya con más base y más profundidad. Sí, se está haciendo, mucha gente está haciendo esfuerzos. Lo que yo veo que es un esfuerzo individual, es un esfuerzo sin un fundamento de coordinación. Una línea eje. Cada quien quiere manejar su mundo a su manera y así no puede ser. No está claro. Es una comisión, se debe tratar esto como una emergencia ambiental. Seguro. Y que todos los estamentos del Estado que pueden ayudar y dar respuestas estén con sus roles definidos e involucrados permanentemente para eso. Porque seguro. Esto medio ambiente solo no va a poder con esta No es imposible. No puede. Es más, el mismo Estado, esta situación sobrepasa la capacidad económica para del Estado. Los sectores económicos tienen que involucrarse. También los organismos multilaterales internacionales, como la Convención de Cambio Climático, que son los responsables de todo este calentamiento global. Ellos también tienen responsabilidad en este caso y deben ayudar a la región a poder dar respuesta. Porque no solo somos nosotros que estamos perdiendo, no solo somos nosotros que vivimos del turismo. Ya la parte continental, Estados Unidos también está sufriendo en Texas y Florida, que nunca había llegado a Florida, ya este año llegó a Florida. Entonces, ellos también están batallando con eso, están invirtiendo. Son países que tienen más posibilidad que nosotros desde un punto de vista económico y organizativa, pero están gastando también dinero. No, seguro. Bueno, Gladys, gracias por todo y seguimos en contacto para beneficio del público televidente. Siempre. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora.